Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabras de Inspiración con una mirada en Jesús. Estamos siempre en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y hoy llegamos hasta el verso 34. Dice la Escritura: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este devocional le titulé El gallo cantó y Pedro lloró. Es interesante notar la firmeza de las palabras de Pedro al estarle prometiendo a Jesús que él se iba a mantener con él firme y estaba dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a morir con él. Pero Jesús, conociendo el corazón de Pedro, y como en otras ocasiones él mismo dijo que no tenía necesidad que el hombre le diera testimonio porque él conocía las intenciones del hombre, le dijo a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A esta aseveración seguramente Pedro ha de haber dicho: yo no voy a negar al Señor, yo me voy a mantener firme y voy a estar siempre contigo. Pero también el Señor había profetizado, que había dicho: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto estaba profetizado en las Escrituras. En ese momento que arrestarían al Señor, todos iban a salir corriendo, incluyendo Pedro. Ahora, Pedro tuvo una cualidad que cuando eso sucedió, él ciertamente no estaba a la par de Jesús. No le siguió ahí, no se mantuvo, salió corriendo. Sin embargo, dice la Escritura que le seguía de lejos. Y aquí hay algo interesante, que hubieron varias características que sucedieron en la vida de Pedro. Una de ellas es que después de ese momento del arresto de Jesús, él ya no decidió caminar cerca de Jesús, sino de lejos. Había un cierto temor en él acerca de Jesús, pero ya no con esa convicción, con esa fuerza de mantenerse a la par de él, ni estar dispuesto a ir hasta la muerte. Otra de las debilidades de Pedro fue que le negó. Cuando la gente le empezó a señalarle, diciéndole que tú estabas con él empezó a negar rotundamente que no lo conocía. Y aquí hay otro dato interesante en la vida de Pedro, es que cuando nosotros hemos caminado con Jesús, ya no podemos volver atrás, porque hay algo que se queda pegado en nuestra vida y aún nuestra forma de hablar. Aquí dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en el verso 73, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mi amado hermano, cuando nosotros caminamos con Jesús, la vida de Jesús queda pegada a nosotros y no podemos volver atrás. Sin embargo, es triste cuando nosotros decidimos caminar de lejos, porque tal vez ya no estamos haciendo el devocional, ya no estamos leyendo la palabra de Dios, ya no estamos viviendo la vida cristiana, y eso se traduce en una negación acerca de conocer a Jesús. Pero el amor de Dios siempre está con nosotros, y Él, aunque nosotros caminemos de lejos, Él nos mira. Y aquí en Lucas, capítulo 22, verso 61, dice que después de que Pedro le negó 3 veces, jurando y diciendo que no lo conocía, entonces dice: vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y al canto del gallo y la mirada de Jesús, dice la Biblia, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El gallo cantó y Pedro lloró. El gallo representó para Pedro esa conciencia moral en su interior, el hecho de reconocer que Jesús tenía razón,
Y antes que el gallo cantara, él iba a negar 3 veces. Empezó a caminar de lejos, empezó a manifestar que no le conocía. Y eso hizo que Pedro llorara amargamente por haber negado al Señor Jesús. El llanto de Pedro fue de arrepentimiento, de dolor por haber traicionado a un ser amado. Mi querido hermano y amigo, la recomendación para nuestra vida es que podamos nosotros siempre caminar cerca de Jesús, mantenernos firmes y no depender de nuestra capacidad, sino que depender siempre de nuestro Dios. Y recordar que todo lo que el Señor nos dice va a tener cumplimiento y cada uno de nosotros debemos creerle firmemente al Señor. Gracias damos a Dios porque Él nos ama. Y después, más adelante, dice que logró reconvenir a Pedro y después lo puso en el máximo liderazgo. Mi querido hermano, que no te vaya a pasar igual que Pedro, que el gallo cante anunciándote cómo tú has caminado de lejos de Jesús, sino que mantente siempre cerca de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.